Ok. Gracias. Bueno, entonces, a diferencia de la responsabilidad civil, en la responsabilidad del Estado se tienen dos elementos de la responsabilidad, que es daño antijurídico e imputación. Esos son los dos elementos de la responsabilidad y se derivan del artículo 90 de la Constitución. ¿Qué pasa? Vamos a empezar a hablar un poquito de esos elementos. Digamos como que no quiero que se convierta en una clase netamente sustancial, porque en últimas es de derecho procesal, pero estos elementos sustanciales les sirven muchísimo a ustedes para lograr sacar asuntos que son procesales. Empecemos a hablar por el primer elemento de la responsabilidad, que es el daño antijurídico. Una pregunta a la cual siempre se acude es, ok, ¿y qué se entiende por el daño? ¿Cierto? Una de las definiciones más aceptadas ha sido partiendo de la responsabilidad civil. Yo ya les comentaba a ustedes y les decía, miren, la responsabilidad nace del derecho civil, la lex aquilia, responsabilidad aquiliana, y ese resultado de esa responsabilidad, cuando llega a la responsabilidad del Estado, no se aísla de muchos conceptos. En el caso, por ejemplo, del daño en la responsabilidad en términos generales, es una fuente de obligaciones. El daño es una fuente de obligaciones. Más acá en el tipo de responsabilidad extracontractual. Si yo estoy en la fuente del daño, es el contrato, ¿cierto? Vamos a hablar de responsabilidad contractual. Si yo estoy en un escenario donde la fuente del daño no es el contrato, yo estoy hablando de una responsabilidad extracontractual. Eso es en términos generales, sin aún ingresar a la esfera de la responsabilidad del Estado. Acá yo les quiero hablar del medio de control de reparación directa de cara con la responsabilidad extracontractual, porque la idea es analizar las controversias contractuales y algunas circunstancias donde ustedes van a empezar a ver cómo se van uniendo los medios de control. Entonces, cuando hablamos de el daño como una fuente de obligación, véanlo como esa circunstancia que genera un crédito. Y aquí, con este esquema, ustedes lo pueden detectar. Tenemos un acreedor, una vez se ocasiona un daño, ¿cierto? Se genera una relación jurídica. ¿Cuál es la relación jurídica? Está dada por la ley y es la responsabilidad. Ahí automáticamente nace un acreedor y nace un deudor. En virtud de ello, se genera para ese deudor una prestación o una obligación de dar, hacer o no hacer. Y por ende, al acreedor se le da un derecho de recibir o de beneficiarse o de no beneficiarse de una circunstancia. Viendo el daño desde esa forma, les va a permitir a ustedes, un poquito más adelante, cuando veamos el principio de transmisibilidad, cómo se vayan como, digamos, dejando muchos elementos en que los daños son personalísimos y que a diferencia de esa esfera personalísimo del daño, pueden ser daños transferibles. Pero daños transferibles no frente a la causación, sino frente a el crédito que el daño genera. Dicho esto, en responsabilidad del Estado, solo es posible reparar el daño resarcible, por eso se habla de responsabilidad resarcitoria. En Colombia no se admite la indemnización de daños punitivos, o también conocidos como daños ejemplarizantes, a diferencia de lo que sucede en sistemas como el estadounidense. Ustedes de pronto recordarán una sentencia muy famosa de McDonald's donde una persona se quemó con un café que estaba muy caliente y McDonald's fue condenado a pagar 390 millones de dólares. Entonces, eso aquí en Colombia difícilmente se va a dar porque nosotros tenemos una responsabilidad resarcitoria, a diferencia de Estados Unidos que son un sistema punitivo, de daños punitivos y daños ejemplarizantes. Entonces, acá en Colombia solo partimos de responsabilidad resarcitoria. ¿Cuál es la medida de la reparación? El daño.
Siempre esa premisa ténganla en cuenta. ¿Cuál es la medida de la reparación? El daño. Y esa es la traducción o es igual a responsabilidad resarcitoria. Con esto, entonces, una de las preguntas claves que hay que hacerse es, ok, ¿y qué es el daño? Entonces, ¿qué entendemos por el daño en la responsabilidad del Estado? Y una de las definiciones más acogidas ha sido la del doctor Juan Carlos Henao, que en parte se sustrae, pues, sí, con la finalidad de no generar unas profundidades en asuntos que de pronto no sean de su interés. El doctor Juan Carlos Henao define el daño como esa lesión a un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, independientemente en que su causa sea lícita o ilícita. Y ya vamos a ver eso. Entonces, cuando se acude a la interpretación de este daño, la sentencia 333 del 95 de la Corte Constitucional analiza qué significa un daño antijurídico. Y la antijuricidad del daño está dada en esa obligación que no estoy en la condición jurídica de soportarla. Piensen ustedes, por ejemplo, si nosotros hablamos de esta forma, todos tenemos una carga impositiva de pagar impuestos, ¿cierto? Alguien podría decir, eso es un daño. ¿Por qué? Porque se le está lesionando, ¿cierto? Un interés que él tiene, que es que su propiedad privada, su dinero está disminuyendo, ese capital que tiene disminuye porque tiene una carga con el Estado. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y esa carga está en el deber jurídico de soportarlo? ¿Sí o no? Porque usted puede tener una disminución en su patrimonio, pero puede que sea una disminución que usted tenga que soportar, como en el caso de los impuestos. Entonces, en ese caso, nos permite ver qué significa que no esté en la obligación jurídica de soportarlo. ¿Será que si un vehículo oficial me atropella y yo tengo una cantidad de daños, pierdo la vida incluso y demás, ¿será que ahí yo tenía la obligación jurídica de soportarlo? No. Entonces, ese elemento, ese adjetivo de que el daño sea un daño antijurídico, es lo que permite entrañar la responsabilidad del Estado. Y eso ha llevado entonces a que la jurisprudencia tenga una enorme diferencia o plantee, aunque a algunos digamos, les parece algo agobiante plantearla o algo que en últimas no trae una mayor, digamos que, relevancia dentro del proceso, pero a mi modo de ver sí la trae, principalmente la manera en cómo el Consejo de Estado la plantea. El daño es diferente al perjuicio. Daño es diferente a perjuicio. Acá yo les traigo un caso. Indica el caso. Pepe tiene 2 hijos menores. Pepe es atropellado y muere. Los hijos quedan al cuidado de su tía. Ellos sufren congoja, desazón y una afectación psicológica, por lo que no pueden seguir asistiendo al colegio. ¿Cuál es el daño y quién sufre el perjuicio? Si nosotros analizamos este asunto, ¿cierto? El daño que por sustracción de materia tendríamos que decir es ¿cuál? La muerte, ¿cierto? Si en este caso tenemos que es la muerte, ¿de quién? De Pepe, será entonces que frente a sus hijos vamos a predicar que ellos sufrieron, además del daño, digamos, de obedecer a la muerte de su padre, un perjuicio. La respuesta es sí. Y eso se traduce básicamente en ese esquema. Yo tengo un daño, ¿cierto? De Pepe. Entonces, Pepe, en el caso que estamos planteando, muere, ¿verdad? A él, ¿cuál es el daño? Es la muerte. ¿Y quién entonces va a reclamar? Sus hijos, en virtud de los perjuicios ocasionados. Ok. Cambiamos un poquito el caso. Supongamos que Pepe quedó vivo y Pepe sufrió el 25% de su capacidad laboral, de pérdida de capacidad laboral. Entonces, él quedó cuadrapléjico, no podía seguir utilizando gran parte de su cuerpo, sufrió un daño. ¿Cuál es? Este que está cuantificado ya. Pregunta, ¿será que entonces los hijos de Pepe pueden reclamar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos como tal no sufren el daño, ¿cierto?
Porque ¿quién sufrió el daño? Que es la pérdida de capacidad. Lo sufrió fue Pepe. Ellos que sufren son el perjuicio, que el perjuicio es que la consecuencia del daño. Entonces acá en Pepe se reúne el daño y el perjuicio. Claro, en él, en cabeza de él están los dos, pero eso no quiere decir que frente a sus hijos, que algunos lo denominan víctimas indirectas, no se vaya a ocasionar un perjuicio. Entonces, por eso, acá, ¿cuál es la clave? Muchos dirán, claro, ellos tuvieron una afectación psicológica. No, acá, ojo, una cosa es la afectación psicológica y otra cosa es la congoja y desazón. Porque si la congoja y desazón conlleva a la causación de otro daño, como por ejemplo unos de orden psicológico, ya podemos ver cómo se va desentrañando esa misma responsabilidad del Estado en otros daños, pero cuya víctima directa ya no sería Pepe, sino que serían sus hijos, porque producto de esa circunstancia a ellos se les ocasionó un daño que no se convierte en un perjuicio, sino que ellos son titulares de ese daño. ¿Sí ven? Entonces, cuando lo empezamos a ver de esa forma, empezamos a determinar estas características del daño. Entonces, el daño, para que se considere que es un elemento de la responsabilidad, tiene que caracterizarse por estas 5 cosas. Debe ser antijurídico, que ya lo advertíamos, lícito, personal, cierto y subsistente. Esas 5 características debe tener el daño para ser reparado. Y entonces, hablamos características, sentencia 333, ya la habíamos mencionado, un perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Otro ejemplo de la antijuricidad. Una persona es condenada por tráfico de estupefaciente. Solicita libertad condicional. Se le concede, pero no puede disfrutar porque es extraditado. Él, cuando es extraditado, presenta una demanda contra el Estado por considerar que se le vulneró su derecho a la libertad, ¿cierto? Y se le causó un daño. ¿Producto de qué? De ese acuerdo extraditable, de ese acuerdo de extradición. ¿Qué pasa? Se considera que esa circunstancia no es antijurídica. ¿Por qué? Porque ahí se derivó del cumplimiento de una obligación estatal, que todos tenemos la obligación jurídica de soportar, ¿en virtud de qué? De que el Estado colombiano es un sujeto de derecho internacional. Entonces, esto luego, más adelante, en esta explicación de hoy o de la siguiente clase, se van a dar cuenta cómo en algunas partes se puede matizar con la pérdida de oportunidad. Pero entonces hasta acá, el daño antijurídico conlleva a que yo no tengo la obligación jurídica de soportarlo. Luego tenemos que el daño debe ser lícito, Claro, porque si el daño es ilícito, no podría ser una fuente de obligación resarcible, o por lo menos un crédito, no podría generar un crédito. Entonces, bajo esa óptica, se entiende que para que sea lícito y el daño con ello sea resarcible, tiene que prevenir de una afectación a un interés legítimo. ¿Y qué significa un interés legítimo? Que sea una situación protegida por el derecho o que en el evento en que esté desprotegida no esté prohibida. O sea, acá yo les traigo algunos ejemplos donde el Consejo de Estado ha aceptado la causación del daño frente a un interés legítimo. Ejemplo, antes no se concedían derechos a las concubinas y se consideraba que como era una situación que no estaba protegida por el derecho, no era un interés legítimo, así que no le reconocían derecho, no les reconocía ningún tipo de derecho. Luego entonces la jurisprudencia cambia y dice, yo le voy a reconocer el derecho, ya reconocemos el derecho de las concubinas y allí es una situación que, digamos, empieza a ser regulada o empieza a ser protegida por el Estado. Ustedes, ya te doy la palabra, Luis. Ustedes pueden encontrar el siguiente caso. Piensen en Pablo Escobar, ¿cierto? Pongamos esta circunstancia fáctica. Pablo Escobar, todos sabemos, digamos que es un personaje en la historia de Colombia, del cual seguramente todos tienen conocimiento de distintas formas. Piensen que Pablo Escobar, cuando
estaba huyendo de la justicia, que ingresan a su casa y entonces ingresan a la casa, a su casa y se determina que el Estado utilizó una fuerza desproporcionada, eran 1000 hombres y él solamente era una persona, pusieron artefactos explosivos alrededor de la casa, bueno, en fin, todas esas circunstancias, ¿cierto? Entonces, pensemos en la esposa de Pablo Escobar. Pablo Escobar muere y se demuestra que esas fueron las circunstancias. Esto es un caso hipotético. Se demuestra que esas fueron las circunstancias, se demuestra que él murió a causa de un impacto de uno de los artefactos que eran propiedad del Estado. Entonces, eso está súper demostrado. Y tenemos a la esposa de Pablo Escobar. Ella decide demandar al Estado por la muerte de su esposo. Y entonces ella va a solicitar que se le reconozca 100 salarios mínimos producto del daño moral que ocasionó la muerte de su esposo. Y va a solicitar un lucro cesante por todo lo que dejó de percibir. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay lugar a reconocerle o no hay lugar a reconocerle a la esposa de Pablo Escobar? Ya los hechos del caso quedaron planteados. ¿Qué opinan ustedes? Luis, te doy la palabra de una vez para la pregunta y de pronto si tienes una posición frente a lo que acabo de formular. Sí, doctora Iván, exactamente en la misma línea. Pero por el contrario, lo que usted cree o lo que expone, yo considero que el daño lícito, sí, el daño lícito, aquel daño que es el legítimo, no ocasiona responsabilidad. Entonces, creería yo que es el daño ilícito el que ocasiona responsabilidad. Sí, si nos vamos 2 diapositivas antes, cuando tú determinas en qué circunstancia el daño es resarcible. ¿Sí? Donde venía el listado de Acá. No, el daño, a ver, no, yo creo que estás súper confundido. No, A no, ver, es el que daño mire lo que tiene dice unas características del daño características para... para ser reparado. Permíteme un segundo. Dice Uh-huh. características del daño para ser reparado. Que sea antijurídico, que sea lícito. No, cuando el daño es lícito, no tiene por qué ser reparado. ¿Sí? Por Claro que ejemplo. sí, ¿cómo me vas a decir que no? El daño, o sea que pongamos el ejemplo de Pablo Escobar, que lo acabo de poner, estamos hablando de la licitud del daño. ¿Tú ahí a qué le reconoces? ¿Le reconoces lucro cesante a la esposa de Pablo Escobar? Evidentemente no, porque el daño fue lícito, ¿sí? El Estado estaba en el cumplimiento de una obligación legal. Entonces, el daño lícito no genera responsabilidad resarcible, ¿sí? ¿Y le vas a Si yo, reconocer por daños ejemplo, morales? no, no, absolutamente nada. No se reconoce absolutamente nada. Sí, porque el daño que se produjo fue un daño lícito por parte del Estado, quien estaba obrando en cumplimiento de un deber legal. ¿Sí? O te pongo otro ejemplo. Yo cuando estuve en uso de mi legítima defensa, ¿sí? Yo ocasiono un daño, pero ese daño es lícito. ¿Sí? Al causar un daño lícito, no genero responsabilidad por parte de quien sufrió esa consecuencia porque yo No, estaba lo que hay amparado. es un rompimiento del nexo de causalidad. No lo voy a hablar desde el punto de vista penal, porque es un área que desconozco, pero si lo hablas desde el punto de vista civil, tú lo que vas es alegar a romper el nexo de causalidad. No vas a desvirtuar el daño, que es uno de los elementos de la responsabilidad. Tú no me puedes decir a mí que el daño debe ser, si es un daño lícito, yo no tengo que repararlo. Claro que sí, porque es que la licitud del daño, el daño es la fuente de la responsabilidad. Si tú tienes el daño, ¿cierto? Y el daño es ilícito, o sea, el daño como tal, o sea, no quiero que veas la conducta, porque es que tú no tienes que ver la conducta, Pero tienes que ver entonces, es el doctora, daño. siendo así, el ejemplo que nos pones de Pablo Escobar se cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque el daño que sufrió Pablo Escobar fue un daño lícito, ¿sí? Entonces, esa licitud impide que esa situación sea resarcible por parte del Estado, ¿sí? No puede ser atribuida esa responsabilidad al Estado. Entonces, Ninguno de los dos, ni el lucro cesante ni el daño moral. no, bajo ninguna circunstancia. Cuando el Estado actúa en cumplimiento de un deber legal, ¿sí? y hay licitud en la actuación, proporcionalidad en la actuación por parte del Estado, no se genera ningún tipo de daño. ¿Sí? No, tú estás confundido. Lo que Obviamente, pasa es que tú tienes, tú lo que estamos estás hablando ahí, de que ahí tú estás estamos, argumentando es falla en el servicio como título de imputación. Y es ahí tú lo que me vas a decir es como, mira,
Plantea los elementos de la responsabilidad del Estado. Tú me dices, yo tengo daño y tengo imputación. Listo. Yo estoy en ese momento hablando del daño y las características que tiene que cumplir el daño. El daño, si es lícito, no va de acuerdo a la conducta, porque es que tú no estás analizando aquí la falla, no estás analizando el contenido obligacional, si lo cumplió o no lo cumplió. Eso se analiza en la imputación, y es en la imputación jurídica, como segundo nivel de la imputación. Y si tu argumento es, no, acá él actuó de acuerdo a un deber legal, yo te voy a decir, ¿y es que acaso el Estado en un deber legal no tiene la capacidad de causar daños? Claro que sí, tiene la capacidad de causar el daño. Ya ahora que tú me digas, yo desciendo al segundo elemento y voy a hablar, pero existió falla, porque es que allí es donde viene el contenido obligacional del Estado. El contenido obligacional no viene por la conducta para yo poder predicar si fue una conducta justificable sí o no por parte del Estado. En En esa el parte estoy de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, verbigracia lo que ocurrió hace 20 días con el bombardeo donde fallecieron unos niños, ¿sí? Claramente estamos frente a una responsabilidad del Estado que se desprendió de una conducta legítima del Estado, ¿sí? Hubo unos daños colaterales, ¿sí? Lamentables, tristes y todo. Ahí, en mi concepto, ¿sí? Se genera el deber resarcitorio por parte del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un daño ilícito, ¿sí? No. En una actuación En del Estado. eso, yo te invito a que hagas una reflexión bien interesante de qué significa daños ilícitos, porque el daño por sí solo es una lesión. Sí, sí, por sí solo, exactamente. Yo estoy hablando de la Exactamente. licitud o ilicitud del daño. Sí, es que tú Exacto. Si tú me enumeras las dices, hay un, características. claro, pero es que el daño tiene que tener una fuente lícita, porque si no tiene como fuente lícita, o sea, a ver, una cosa es la conducta del Estado, que es donde vamos a enmarcarlo en lo que sería la falla del servicio, para yo llevarlo como imputación, ¿cierto? Y yo ahí descendería al otro elemento de la responsabilidad, que no es el daño, es la imputación. Si me quedo solamente en el daño, yo te voy a decir a ti, yo acá voy a valorar yo le causé una lesión, si lo vamos a ver desde la teoría española, yo causé una lesión, ok, listo. Ahora, esa lesión, ¿estaba la persona en el deber jurídico de soportarla para poder tenerla, que es un daño antijurídico, sí o no? Entonces ya lo explicamos, tiene que ser antijurídico, porque si no es antijurídico, no es un daño resarcible. Ok, listo. Eso ya está previsto en la misma Constitución, está interpretado por las sentencias de la Corte Constitucional y otras. Listo. Ahora yo te digo, el daño tiene que tener una fuente lícita. Claro, porque si, por ejemplo, en el caso de Pablo Escobar, claro, si llega la esposa y me dice, yo quiero pedir lucro cesante, automáticamente se le va a decir, no, pero ¿por qué? No porque el Estado haya actuado bien o mal, porque esta todavía no es mi discusión. Yo ya dejé por sentado que el nexo de causalidad estaba más que probado, ya la imputación estaba probada, ya lo dejé por sentado en el ejemplo, pero yo no le voy a poder resarcir a ella el lucro cesante. ¿Por qué? Porque ese lucro cesante, que es el daño que se le está causando a ella, tiene como una fuente lícita o ilícita. Ilícita, porque, digamos, todos sabemos las actividades económicas a las cuales se dedicaba Pablo Escobar, ¿cierto? Entonces, ¿le va a reconocer lucro cesante? Evidentemente no. Pero yo te pregunto, ¿y le reconoce el daño moral? Si yo te pregunto si le reconoce el daño moral, ¿cuál es la fuente del daño? Es la muerte. Y dime en dónde está prohibido amar a un delincuente. No, pero frente a esa teoría, doctora, frente a esa teoría, el Estado se quedaría maniatado, porque cualquier actividad, conducta o actuación administrativa del Estado, ¿sí? Actuando en un deber legítimo, necesariamente va a ocasionar daños colaterales, ¿sí? Cuando un delincuente cae en la mitad de un operativo policial, ¿sí? En una actuación legítima por parte del Estado. Evidentemente, el delincuente o la persona que falleció va a tener una familia que se va a sentir adolorida por lo que pasó. ¿Sí? ¿Tiene la legitimidad para demandar? Evidentemente tiene la legitimidad para demandar, pero pensar nosotros que esa situación debe ser resarcida por parte del Estado, pues considero yo que estamos frente a una postura equivocada, ¿sí? Salvo mejor criterio, Bueno, ¿sí? Pues no, de pues todas formas claro, el ese debate es es el interesante, derecho. doctora. Igual Sí. yo te invito a que estudies mucho las sentencias del Consejo de Estado, porque precisamente yo siempre pongo este caso porque sé que genera mucha discusión, pero en algo en lo que sí te puedo dar con total certeza es que estás supremamente equivocado cuando planteas que el daño debe ser ilícito, porque acá estamos hablando es frente a la licitud de la fuente del daño. Entonces, y ese es el ejemplo más claro. Lucro cesante no le vamos a reconocer, pero es que la fuente del daño de ella fue su congoja y desazón.
Entonces, ese perjuicio sí se le puede dar. Y claro, si tú me dices, es que es una actuación justificada, es que el Estado actuó bien, el Estado no hizo nada que pudiera llevar, yo te voy a decir, claro, eso está cierto, pero yo ¿dónde discuto eso? ¿Dónde lo discuto? Pues en el Si proceso quieres, judicial. ¿Sí? claro, pero en qué elemento de la responsabilidad? ¿En qué elemento De la responsabilidad. yo estaría hablando, yo estoy todavía dentro de la línea de la ilicitud. Por eso me gustaría que nos compartiera esa jurisprudencia de la que usted habla, doctora. Porque yo sigo creyendo que el daño lícito, ¿sí? El daño lícito que provoca el Estado no genera resarcimiento, ¿sí? Como le digo, aquí estamos para aprender y estas discusiones son enriquecedoras por Claro, eso, no. ¿sí? Y, Y, a ver, en este punto es supremamente interesante ver el caso de Pablo Escobar que yo planteo, y es porque el lucro cesante, o sea, tú tienes que ver, cuando tú vas a analizar qué entendemos por daño, o sea, las características del daño han sido definidas ya por la jurisprudencia y están dadas de la forma en que se las estoy planteando. Ahora, cuando hablamos del daño ilícito o el daño lícito, tú tienes que ver qué es una característica del daño. Y estamos en la característica del daño en ese elemento de la responsabilidad. Claro, si tú me dices, no, es una carga que tiene el deber jurídico de soportar y demuestras que es de esa manera, entonces yo te digo, ok, hay un daño que no es antijurídico, entonces no va a poder ser reparado, porque no se cumple una de las características del daño. Pero entonces, por ejemplo, si yo tengo un daño que el daño, yo sé que son, de pronto se pueden ver como dos palabras que se contraponen, ¿no? Daño lícito, como un daño que se supone que es una lesión, algo malo, puede ser lícito. Entonces, acá tienen que verlo de cara de la víctima, no de la conducta del Estado. Porque si es de la víctima, es que la víctima, por eso yo les decía, el daño es la fuente de la responsabilidad. O sea, de hecho es uno de los puntos más primigenios que siempre se tiene que revisar, excepto en algunas circunstancias, que es cuando estábamos hablando de nulidades, que allí yo ya no reviso como primera medida el daño, sino miro la nulidad del acto administrativo. Acá yo reviso el daño, pero no de cara con la actuación del Estado, sino de cara para que pueda ser resarcido. Entonces, si el daño tiene como fuente una licitud, o sea, ese daño que a mí me causaron, ni la fuente de ese daño es lícita, a mí me lo van a tener que reparar. Pero yo no lo veo de cara con la actuación del Estado, yo lo veo de cara con la víctima, con a quien se le causó el daño. Porque por eso te digo, ¿hay qué elementos de la responsabilidad tú estás analizando? Son dos los elementos de la responsabilidad del Estado, el daño y la imputación. Esos son, y ya desde más o menos el año 2006, el Consejo de Estado se ha metido en unos embrollos enormes para tratar de definir, pero ya hay línea sentada, digámoslo así, frente a tenemos solamente dos elementos, daño e imputación. Y eso tiene toda una cantidad de características. Entre esas está el daño, pero ojo, vista desde la víctima, no desde la actuación del Estado. Si ya, por ejemplo, tú llegas, vamos a poner este ejemplo, llego, encuentro una no, víctima doctora, pues si donde... siendo así, si el enfoque es desde la víctima, evidentemente el discurso cambia, ¿sí? Mi posición cambia totalmente. Es que yo estaba desde la otra orilla. Mm, Indudablemente, pues ahí sí se tendría la razón, ¿sí? ah, ok, Pero entonces de pronto me estaba dando a entender de una manera incorrecta. yo lo No, estaba acá tienen entendiendo. que ver... Ujú. Sí, no, igual la discusión se la agradezco porque es enriquecedora y aquí pues empecé inmediatamente a indagar jurisprudencia, Claro, doctor. entonces el daño, por ejemplo, el daño de cara frente a la víctima tiene que ser, o sea, tiene que provenir de una fuente lícita, ¿sí? Por ejemplo, por acá hay un caso, y verán, ya, en esta sentencia, no apunté ahí el número de la sentencia, pero la busco y se las envío, es la afectación a un interés legítimo. En esta sentencia del carro tanque, hay una persona que decidió ingresar un vehículo de manera irregular acá a Colombia. El vehículo creo que era de Venezuela e ingresó acá a Colombia y estaba haciendo explotación económica con el vehículo, ¿sí? En ese momento empiezan a existir siempre ciertas actuaciones del Estado que conllevan a que el vehículo básicamente se pierda en su totalidad. Entonces, se perdió todo el vehículo. ¿Qué hace el señor? Va y demanda.
¿Para qué? Para que le pague su vehículo, ¿cierto? Entonces, en ese momento el Consejo de Estado le dice como, mire, usted tiene un interés legítimo y dice, sí, yo tengo propiedad privada. Pero entonces el Estado le dice, pero es que, ojo, usted estaba generando explotación económica con un vehículo sin el lleno de los requisitos legales. Ingresó el vehículo, que se supone que debe ingresar con algunas directrices o aspectos legales a Colombia, ingresó y tampoco ingresó de manera legal. En ese orden de ideas, claro, yo le causé el daño, ¿sí? Y el daño fue antijurídico, sí, pero lo siento, su fuente, o sea, su fuente no era lícita. ¿Por qué? Porque usted lo ingresó al país sin el lleno de los requisitos legales. ¿Ves? Entonces allí no le concedió la responsabilidad, las pretensiones al demandante, porque se dice, ah, no, como usted acá no tenía esa fuente de licitud, automáticamente yo no voy a poder protegerle una situación que es ilícita para el Estado. ¿Ves? Entonces, por eso te digo, hay que verlo de la cara de la víctima, más no de la actuación del Estado. Porque yo, ¿dónde voy a valorar la actuación del Estado? Yo la voy a valorar cuando yo le voy a decir, este daño que yo tengo, ¿cierto? Yo se lo voy a imputar. Y yo para poder imputárselo, ahí sí tengo que acreditarle que usted o se fue, existió un nexo de causalidad y hay una falla en el servicio, si lo vemos desde el punto de vista de la imputación jurídica. Hay una falla en el servicio, usted no atendió a este contenido obligacional, usted no hizo esto, no hizo esto, no hizo aquello y punto, ¿cierto? Pero puede que yo me quede donde haya sufrido un daño, pero luego puede que no se lo pueda imputar al Estado. O puede que dentro de eso se logre determinar, mire, acá hay un rompimiento de esa imputación. ¿Cómo? Por causales exonerativas de responsabilidad. Entonces, la estructura de la responsabilidad del Estado, tenemos que ver ese daño en primera medida frente a la víctima, frente a la licitud como fuente de la víctima. Por ejemplo, en el caso de unas prostitutas, pensemos lo siguiente. Hay una mujer que se dedica a la prostitución, ¿cierto? Ella tiene 2 hijos que dependen económicamente de ella. La muerte es imputable al Estado, o sea, ya superamos ese escenario de la causalidad, es imputable al Estado. Pero entonces, la pregunta es, ¿será que los hijos van a poder reclamar lucro cesante por ella? Porque La ella se prostitución, dedicaba a la prostitución. la prostitución en Colombia no es ilegal, ¿sí? Ni está Exactamente. penalizada tampoco. Ujú. Entonces, es una situación desprotegida, ¿cierto? ¿Por qué es desprotegida? Porque Colombia ha firmado ciertos tratados internacionales para desincentivar la prostitución, y esto lo indicó en esa sentencia, en la T 629 del 2010. Entonces le dice, mire, yo no puedo, en una sentencia donde analizaba la prostitución, precisamente la persona pedía el reintegro a sus labores. Y decía, yo no le puedo ordenar el reintegro porque pues eso sería incentivar a la prostitución. Entonces, en este caso, uno diría, es una situación desprotegida basados en esos tratados internacionales, pero no es una situación prohibida, ¿ves? Entonces, a lo que yo quiero llevarlos es, analicen siempre la licitud de, de la fuente del daño, de las víctimas, que son a las que se les causa el daño. Y entonces, pueden ustedes encontrar escenarios donde la víctima, donde la situación no esté siendo protegida por el Estado, pero tampoco esté siendo prohibida, ¿cierto? O pueden encontrar situaciones donde la actuación de la víctima esté absolutamente prohibida y que su fuente haya sido precisamente esa. Entonces, por eso era que yo te decía, bueno, yo creo que me digas dónde hay un artículo donde prohíba amar a un delincuente, porque esa fue su fuente. ¿Su fuente cuál fue? Fue esa. ¿Ves? Ya claro, frente al lucro cesante, el enriquecimiento que estaba sufriendo, pues ese evidentemente no tiene una fuente lícita. Entonces, ese caso yo sé que es súper polémico, pero cuando empezamos a ver así la responsabilidad del Estado, podemos entender diferentes sentencias donde nos habla precisamente que los daños deben tener como fuente la licitud, pero como fuente el daño, insisto, no
como la actuación del Estado, o sea, no de cara de si actuó bien o actuó mal, porque esa discusión la vamos a dar ¿a dónde? ¿Dónde la vamos a dar? En la imputación. Ahí es donde vamos a decirle, usted lo hizo súper mal, o usted Estado se defiende diciendo, yo lo hice todo súper bien y este es el contenido obligacional. Entonces, en ese orden de ideas, allá es donde ustedes deben analizar si esa actuación estaba respaldada por un contenido obligacional. Al Estado se le exigía eso y no se le podía exigir otra cosa. Ah, ok. Como por ejemplo el caso de la bomba de Avianca, no sé si de pronto lo recuerdan, donde se logró determinar que no existía responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque se dijo, en ese momento de la época histórica en la que nos encontrábamos, en el mundo no había un aparato de rayos X que pudiera determinar esos artefactos explosivos que estaban siendo transportados. Entonces, pues yo al Estado no le puedo pedir lo imposible. Y ahí ya empezamos a hablar de la relatividad de la falla. Entonces, el Estado no está obligado a lo imposible. Si ni siquiera técnicamente a nivel mundial se había desarrollado una tecnología con esas potencialidades, yo no podía exigirle al Estado que él la tuviera. ¿Y será que causó un daño? Sí, se causó un daño, pues existieron muertes y todo este asunto. ¿Será que el daño fue antijurídico, lícito, cierto? Sí, todo eso lo demostraron, pero no superó la imputación, porque el Estado logró demostrar que no estaba obligado a lo imposible. Y ahí se aplica la teoría de la relatividad de la falla. ¿Ves? O sea, cuando empezamos a estructurar la responsabilidad de cara con sus elementos, empezamos a determinar yo qué puedo ir a atacar. Ahora, por ejemplo, ustedes como Estado, me imagino que tú trabajas en una entidad pública, ¿cómo se defienden de una demanda frente al daño? Atacando esto precisamente, ¿sí? ¿Cuál es la mejor defensa de una entidad pública? Es atacar los dos elementos, el daño y la imputación. ¿Yo cómo ataco el daño? Desvirtuando cada una de las características, diciendo, lo siento, pero esto sí es un daño que es soportable, es un daño jurídico. Ok, esto es un daño que usted tiene como fuente una ilicitud. Usted estaba generando ganancias cuando estaba generando o estaba haciendo actividades ilícitas. El daño no es cierto. Hay una sentencia, no recuerdo si finalmente la puse, donde la superintendencia, si de pronto la puse, porfa me levantan la manito para que la podamos contar. Está un banco, hay dos entidades, ¿cierto? Y una de esas entidades va a hacerle un préstamo a otra. En ese orden de ideas pide el certificado de registro de instrumentos públicos del bien. Y va y mira que no tiene ninguna hipoteca ni nada, hacer estudio de títulos y todo, así que decide darle el crédito. Y él hizo precisamente el estudio del título, es ver que yo voy a tener una garantía, ¿cierto? Entonces yo miro y así mismo analizo yo qué tipo de hipoteca quiero constituir, bueno, todo el tema. ¿Qué sucede? Luego se determina que el registro que había en la superintendencia estaba equivocado, estaba mal. Sí había una escritura de hipoteca que estaba registrada en el bien ya estaba afectado. Así que cuando empezaron a hacerse los procesos ejecutivos, lo que hizo uno de los bancos es ir y comprarle la cartera a otro. Y entonces, ¿qué pidió? Pidió lo que pagó por la cartera al que se suponía que estaba en primer nivel y le pidió también que pagara el tema de los honorarios del abogado y con eso generar la responsabilidad del Estado. Si yo te digo eso, todos ustedes me dirán, pues sí, hay una falla evidente, el instrumentos públicos está para prestar fe pública, ¿cierto? De todos los instrumentos de la situación jurídica de los bienes que están sujetos a registro, bueno, y los que ella maneja. Claro, el hecho de que el registro estuviera mal, falla, o sea, no hay por dónde. Pero ¿qué pasó? El Consejo de Estado dijo, sí, hay falla, todo está súper mal, pero usted no me logró demostrar que el daño era cierto. Y como el daño no es cierto, ¿y por qué no es cierto? Porque es que yo, o sea, ¿cuál fue mi conducta? ¿Cierto? Mi conducta fue haber omitido el registro, pero yo a usted no lo obligué a que le comprara la cartera a la persona que había registrado o había hecho la escritura de primer nivel. Uno, dos, en el evento en que yo le reconociera eso, usted estaría generando un enriquecimiento sin causa, porque cuando usted va al proceso, usted va a recibir lo que pagó ya, porque por eso compró la cartera, y aparte si yo lo indemnizo, usted va a recibir doble remuneración por lo mismo. Y entonces le dice, mire, usted se adelantó básicamente, usted no debió haber demandado todavía. ¿Cuándo debió haber demandado?
cuando hubiesen acudido al proceso ejecutivo, estando en el proceso ejecutivo, la empresa que estaba de primerita va, interpone la demanda, los bienes que hay se pasan a remate y demás, y el crédito, piensen ustedes, que eran de 200 millones de pesos, y con eso solamente se alcanzó a pagar 100, y los otros 100, nada, no quedó nada, y no quedó para pagarle tampoco a la entidad que había confiado en el registro erróneo que le había pedido la superintendencia, la oficina de instrumentos. Entonces, ahí sí hubiésemos hablado de un daño que es cierto, ¿sí ves? Y esa es la otra característica del daño. Entonces, ya me salí un poco de la licitud, pero a eso es a lo que quiero llevarlos, a que esto no significa pues que ustedes como entidad o como funcionarios o defensores de entidades públicas no puedan desvirtuar el daño. Claro que sí, lo pueden desvirtuar. Incluso yo he desvirtuado daños morales, aunque muchos doctrinantes y en muchas sentencias por el Consejo de Estado se indica que el daño moral se presume, pero yo lo he desvirtuado con testimoniales y también en algunas pruebas indirectas, porque es que el daño moral realmente se prueba, pero con pruebas indirectas. ¿Por qué? Porque yo para poder acreditar que yo sufrí una congoja por la muerte de mi mamá, tengo que allegar un registro civil que me vincule de manera consanguínea, ¿cierto? ¿Será entonces que yo ahí realmente me están presumiendo? Si me lo estuvieran presumiendo, yo no tendría que llegar ningún documento. Ya yo por ende entraría presumiéndose que yo soy la hija, ¿cierto? Pero yo sí tengo que demostrar por otras circunstancias que las veremos más adelante, que eso que se estaba generando frente a la víctima sí es un daño que la víctima no tenía la obligación jurídica de soportar, que tenía como fuente su licitud, pero insisto, de cara con la víctima. Y ya acabo de explicar la tercera característica, que es la certeza del daño. La certeza del daño. Acá Ronnie nos pregunta, entonces se entiende que la conducta de hacer o no hacer de la víctima es ilícita y el bien tutelado de la víctima es lícito. No entiendo la pregunta. Se entiende que la conducta de hacer o no hacer de la víctima es ilícita y el bien es lícito. Es que en el evento, por ejemplo, ustedes ahí, ¿qué tienen que analizar? Tienen que analizar, yo estoy acá hablando de la fuente del daño, ¿sí? Si ahora ustedes quieren ver que la víctima se expuso al daño, ahí pueden hablar de hechos causales exonerativas de responsabilidad, hecho exclusivo de la víctima. Hay un caso, por ejemplo, donde habían unas casas cerca a un parque, cerca a un humedal. En ese humedal se empezaron a sembrar unos árboles. Esos árboles eran de cierta forma, tenían ciertas características y lo que hacían era absorber demasiada agua. Con eso, las casas empezaron a sufrir daños estructurales, las casas que estaban cerca. Entonces la gente fue a demandar. En ese momento, en la demanda se demostró que, claro, los árboles sí estaban causando eso, y eso se acreditó dentro del proceso, pero también la entidad pública logró demostrar que las casas que tuvieron mayores afectaciones fueron las casas que habían sido remodeladas y por la zona en la que estaba se entendían y las personas no acreditaron nunca que han tenido licencia para hacer remodelaciones de las casas. Entonces, en ese orden de ideas, ahí se dice, mire, hay un hecho exclusivo de la víctima de manera parcial, hay una responsabilidad compartida o se aplica la teoría de no la culpa compartida, sino el hecho compartido, responsabilidad compartida, y se indica, mire, en este caso yo le voy a reconocer que el Estado tiene cierta participación por haber sembrado esos árboles, pero ustedes víctimas, las que construyeron las casas y no tienen los permisos de haber construido ni nada, ahí hay también una parte, usted también intervino dentro de la causación del daño. Así que yo voy a generar la responsabilidad, pero de manera parcial. Y termina dando, creo que es el 70-30, 70 a causa de la víctima y 30 a causa del Estado. Y de esa forma, entonces, si yo estoy ante esas conductas que logran romper el nexo de causalidad o la imputación, si lo quisiéramos ver en términos de los elementos de la responsabilidad, ahí eso es lo que yo voy a atacar. ¿Ven? Entonces, por eso mi invitación, y como lo veníamos hablando acá, en últimas estamos en un tema que genera muchas controversias, pero la idea es generar las discusiones, ¿no?
Pero mi invitación es, miren siempre la responsabilidad del Estado de cara con sus elementos. O sea, si no se mira de cara con los elementos, ustedes difícilmente van a poder o efectuar una buena defensa o efectuar una buena demanda, porque los elementos es lo que les va a centrar, les va a generar el hito central a ustedes que quieren atacar. Como les digo, yo, por ejemplo, en ocasiones en daños morales, yo me voy con toda con los testimonios. Y entonces la gente, una vez en un caso me decía, la señora me dijo, no, sí, ella estaba súper triste, no se podía parar y yo le ayudaba, bueno, todo, contaron la historia. Y entonces yo le pregunté, como, bueno, usted como estuvo pendiente de ella, usted sabe, pues, qué le pasó y demás, yo quiero que me diga en qué lugar tuvo la herida la señora tal. Entonces la señora automáticamente empezó a titubear, empezó a decir, y así empecé a desvirtuarla, ¿sí? Haciéndole ese tipo de preguntas. Usted vio que sus familiares la llamaran, usted vio que la persona hubiese entrado en tal circunstancia. O sea, de esa forma, si yo logro llevar con ese testimonio que me están brindando, logro llevar a que, a que realmente la persona se logre desvirtuar esos daños que se entiende que son presuntos, entre comillas, en algunas sentencias, el mismo Consejo de Estado lo dice, cosa de la cual cuando se los indique se dista en la realidad, o por lo menos en la técnica procesal cuando uno maneja, es efectivamente yo acá tengo un daño, tengo todo, pero lo siento, yo te lo desvirtué con la misma prueba que usted me quería llevar, que era la prueba testimonial. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden empezar a estructurar o sus defensas o sus casos en pro de la responsabilidad, ¿no? No sé si haya alguna pregunta. Yo vi varias manitos levantadas en un punto y después las bajaron. Bueno, entonces ya explicamos la licitud fue como fuente del daño. Empezamos a hablar, bueno, ahí les iba a contar un tema de una teoría emergente, pero eso se los cuento al final. Luis, dime. Doctora, brevemente, ¿usted conoce alguna sentencia donde se haya reconocido el daño moral y no se haya reconocido lucro cesante? Sí, claro, bastantes de hecho, aunque por ejemplo hoy por hoy, ¿qué pasa? Luego de la sentencia de unificación del 2014, como el daño moral está íntimamente relacionado, por ejemplo, en el caso de lesiones, está íntimamente relacionado con la lesión, entonces normalmente la víctima pues pide el lucro cesante porque está con la lesión, ¿cierto? Y como está íntimamente relacionado, se van a las categorías que estableció el Consejo de Estado. Entonces es un poco más difícil encontrarlas en sede de Consejo de Estado porque normalmente cuando eso no se acredita dentro del proceso, se hace condena en abstracto, entonces se quedan los incidentes de reparación, de liquidación, se quedan en el juzgado, entonces es un poco difícil encontrarlas. Hay sentencias que son viejitas o hay algunas donde se habla de netamente los daños morales, por ejemplo, pero ¿por qué? Porque la víctima no logró demostrar que era, por ejemplo, tenía productividad, ¿sí? O no logra demostrar, aunque eso, digamos, es variado porque se supone que se debe, frente al quantum, se debe hacer la presunción de que la persona devenga el salario mínimo, pero sí se debe demostrar que la persona es productiva. Por ejemplo, hay un caso, lo busco y se los envío, está el caso de unos niños que buscaron, bueno, los niños sufrieron unas lesiones y demás, unos fue una lesión y los otros murieron. Allí no se reconoció el lucro cesante, ¿por qué? Porque si se reconocía el lucro cesante, entendía el Consejo de Estado, era como básicamente decir que estaba permitida el trabajo infantil, estaba permitido el trabajo infantil. Entonces, y cuando ellos mueren y uno sufre las lesiones, pues no eran personas productivas. Entonces, como no eran personas productivas, pues solo reconocen los daños morales. Pero hay varias sentencias también donde, por ejemplo, hay niños que tienen habilidades diversas, artísticas y demás, y que tienen vocación y que ya siendo niños generan productividad, pues en ese caso lo reconocen. Pero esos son más o menos como los casos que se me vienen en ese momento a la mente con referente a eso. Jorge, dime. Jorge, Buenas noches, doctora. hola. Sino que me salta una pequeña inquietud en este momento.
usted nos pone el ejemplo de los daños morales, entonces yo le preguntaría a usted que es muy difícil demostrar el daño que sufren los padres biológicos y los padres de crianza, digamos así, ¿no? Me quedaría muy difícil a mí demostrar eso, ese daño que sufre cada uno de ellos, digamos, por la muerte de un hijo. Digamos, por ejemplo, me imagino que tú quieres plantear como tenemos unos padres biológicos, ¿cierto? Que se desentienden del menor y llegan como unos padres de crianza, o que tenemos, por ejemplo, una mamá y tenemos un papá que es padrastro y que Padrastro, estuvo digamos. el padrastro. Sí. Por ejemplo, yo cómo los he probado, ¿sí? Los he probado con pruebas testimoniales, los he probado con digamos, fotografías, así más o menos por ese estilo, pruebas documentales, lo he probado con documentos donde acredito que él era el acudiente del menor, ¿sí? Entonces, que en la escuela entonces aparecían los registros donde él asistía a las reuniones de padres de familia, entonces él asistía como acudiente. Entonces ahí, ¿qué generé? Lo que pasa es que yo no, por eso el daño moral no está relacionado directamente con, con el registro civil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, sino que ahí me adelanto un poquito, pero se los voy a hablar de una vez para que generemos la discusión. Esto es lucro cesante. Bueno. Bueno, cuando nosotros vamos a la jurisprudencia del Consejo de Estado, tenemos esta sentencia de unificación, ¿cierto? Y aquí me dicen, mire, si son daños en virtud de lesiones, entonces usted me tiene que demostrar la pérdida de la capacidad laboral. Entonces lo lleva íntimamente ligado a eso. Si es por muerte, entonces usted me tiene que demostrar esto, una relación de afectividad en de afectividad del segundo grado de consanguinidad. Y entonces esto conlleva ¿a qué? A que yo tenga que demostrar que efectivamente existía un vínculo consanguíneo, ¿cierto? De acuerdo a las tablas. Pero entonces acá se genera la discusión es frente a este asunto. Venga, yo lo busco por aquí. ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, y aquí lleva la discusión. Cuando estamos ante una prueba directa, una prueba indiciaria y una presunción, ¿cierto? En muchas sentencias ustedes van a encontrar, mire, esto se presume, el daño moral, así lo ha establecido en alguna sentencia del Consejo de Estado. Cuando a mí me hablan, digamos, del punto de vista probatorio, que estamos ante una presunción, es ¿por qué? Porque se hace es trasladar la carga de la prueba. O sea, cuando a mí se me presume como demandante, por ejemplo, algo, o sea, voy a presumir la falla, que en una época lo dijo el Consejo de Estado. Entonces, yo no tenía que demostrar la falla, yo demostraba el daño, ¿cierto? Y el nexo de causalidad y la imputación jurídica ya era que me la desvirtuara, porque ¿a quién se le trasladó la carga de la prueba? A la entidad demandada. A mí no, porque yo a mí, digamos que esa presunción me estaba cobijando, pero la entidad demandada tenía entonces que desvirtuarlo, ¿cierto? Eso sería una presunción. Si yo lo llevo a los daños morales, yo te digo, bueno, entonces si yo llego, Diana, y nada, o sea, no tenía ninguna relación de afectividad, de consanguinidad, ni nada, era simplemente la mejor amiga. Entonces, ¿yo cómo voy a lograr acreditar? ¿Yo qué tendría que hacer? Simplemente llegar al proceso y decir, yo soy la mejor amiga. Y entonces la entidad pública se va a ver en qué? En una condición poco beneficiosa, porque ¿cómo me va a desvirtuar esa afirmación que yo estoy haciendo, que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento, en que yo soy la mejor amiga, ¿cierto? Y ya mi declaración es un medio de prueba. Entonces, si la entidad demandada dice, yo como desvirtúo que ella es la mejor amiga, yo no le llego a ninguna prueba ni nada. Difícilmente. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde ese escenario, realmente lo que pasa es que se utiliza de una manera inadecuada el término de la presunción, porque realmente no estamos hablando de una presunción. Lo que hay es una construcción de prueba indiciaria que es diferente a una presunción. Como les digo, la presunción traslada la carga de la prueba. La prueba indiciaria no la traslada.
Yo lo que hago en la prueba indiciaria es, a partir de pruebas directas, construir el indicio y que luego, por las reglas de la experiencia y la sana crítica del juez, él va a lograr determinar que está siendo probada. ¿Sí? Exactamente, exactamente es lo que sucede con el daño moral. ¿Yo qué prueba directa le llevo al juez? Una prueba documental de mi registro civil, ¿cierto? O en el caso en que yo soy la mejor amiga, ¿qué prueba le tengo que llevar? Un testimonio, eso es una prueba directa. ¿Qué pasa con el registro civil? El registro civil es una prueba directa. ¿Será que con el solo registro civil ya se entiende que hay un daño moral? No, no se entiende. ¿Qué es lo que pasa? Que el juez dice, mire, por las reglas de la experiencia y mi sana crítica, yo infiero de esta prueba directa, que es ese registro civil, que esa persona en su condición de hija sufrió un daño moral, una congoja y desazón, ¿verdad? Entonces construye el daño moral a partir de una prueba indiciaria. Pero entonces, ¿qué pasa? Puede que ustedes lleguen, y este es un caso que sucedía más o menos esto. Tenemos papá, mamá, 2 hijos, ¿sí? Ellos deciden separarse y decide cada uno emprender su vida de una forma distinta y los hijos nunca tienen contacto, nada. Los niños tienen alrededor de 7 y 8 años y escasamente se han visto hacía como 5 años y ya. No compartían, no se veían a jugar, nada, absolutamente nada, nada. El niño tiene un accidente de tránsito y muere. ¿Qué pasa? Llega entonces la persona que tenía carga, la hija, que en este caso era la mamá, y dice, mi hija está sufriendo un daño, ¿cierto? Ah, sí, ¿y qué tipo de daño está sufriendo? No es un daño moral porque se murió su hermanito. Ah, bueno. Cuando llega el proceso, entonces empieza con los testigos que se buscaban acreditar algunas pruebas, que dentro de los sujetos constaban los perjuicios morales. Entonces se empezó a preguntar, ¿hace cuánto ustedes dejaron de convivir? ¿Sí? Los niños se conocían, no se conocían, qué pasaba, toda esa cantidad de circunstancias. ¿Qué sucedió? Se logró desvirtuar ese indicio que se estaba construyendo. Si el juez solamente se hubiese quedado con el registro civil y su sana crítica y las reglas de la experiencia, hubiese dicho, sí, la niña perdió a su hermanito, así que pues vamos a inferir, no presumir, inferir que aquí se le está causando un daño, ¿cierto? Y en este caso es un perjuicio moral. Pero entonces con esas pruebas, que yo también entonces se las llevo con pruebas directas y le digo, mire, esa sana crítica y regla de la experiencia de la que usted plantea, de la que usted podría plantear como para inferir de esas pruebas directas, yo ya las estoy desvirtuando. Así que usted no podría ahí demostrar que existe un daño moral. ¿Ves? Lo mismo sucede entonces con los padres de crianza y los padres biológicos. Tú puedes llevar un caso donde tengamos un padre biológico desentendido o una madre biológica desentendida, ¿cierto? ¿Será que entonces ya por el simple hecho de tener ese vínculo consanguíneo tiene derecho? No, lo que existe es una prueba directa que permite construir un indicio que, a partir de las reglas de la experiencia y la sana crítica, se puede inferir que sí tuvo un perjuicio moral. Pero, entonces, ¿qué pasa con ese padre de crianza? Ah, ¿será que los dos pueden coexistir? También, porque es que los dos, o sea, no es una situación prohibida por el derecho y los dos tienen como una fuente un daño que es lícito. La fuente de su daño es lícita, es el amor que tienen por la hija o la hijastra, si quisieran verla de esa forma. ¿Ves? Todos esos elementos son probatorios, pero esos casos me imagino que sirven para ilustrar de pronto los puntos a los cuales tú quieres llegar, Jorge. ¿Más claro? No, Doc, está muy claro, sino que aquí con lo que usted dice que pueden estar las dos partes, el padre de crianza y el padre biológico. Pero sí, a ver, aquí tengo la duda, es que yo conozco un caso de un allegado nuestro a la familia, que el padre biológico, para que le dé el apellido al padre biológico, tuvieron que hacer una demanda. O sea, solo tiene el apellido del padre biológico. Y por eso es que yo hablo del padre de crianza, porque la mamá consiguió otra relación y ahora sabemos nosotros que el padre biológico también demandó al Estado y los hijos de él también.
Entonces, esa es la ¿Por el mismo preocupación hecho? O sea, por el mismo hecho. tienes una persona que sufrió un daño, ¿cierto? ¿O fue lesión o muerte? Muerte. Muerte. Entonces, listo, una persona que muere. Entonces, tenemos muerte. Tenemos dos familias, ¿cierto? Una familia de crianza y la otra familia biológica. Más o menos es lo que entiendo, ¿sí? Sí, o sea, el pelado vivía con la mamá y con el padre de crianza. Ok, por ejemplo, Y la otra, allí no son pretensiones que sean incompatibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuente del daño de ellos no es el hecho de ser padres a nivel consanguíneo. La fuente de ellos, de su crédito, es el daño. Así que yo voy a demostrar que tengo una relación de afectividad con esa víctima para lograr demostrar que efectivamente se me causó un daño. Entonces, por ejemplo, en los padres de crianza, eso se puede demostrar de la forma en como te digo, ¿sí? Que hay, por ejemplo, pruebas testimoniales son súper claves y ahí hay que hacer preguntas, por ejemplo, como usted sabe, Pepito Pérez, con quién pasaba las fiestas de fin de año, ¿sí? ¿Por qué? Esas preguntas son preguntas intuitivas para el juez que le permiten inferir, ok, claro, si esta persona compartía sus fiestas de fin de año y demás, que por la sana crítica él va a inferir, son circunstancias que son fechas especiales y que para la víctima, si tiene una estrecha relación con esa persona, muy seguramente va a comprender esa esfera de ese ámbito familiar, ¿ves? Así que pruebas testimoniales son súper claves. Pruebas como las que te decía, por ejemplo, había un caso que yo estaba como apoderada en esa situación, donde el señor la tenía afiliada era una hijastra, la tenía afiliada a su EPS, había hecho todo un trámite para que la menor estuviera protegida, estuviera en su mismo núcleo. Habían sufrido desplazamiento forzado y había sido incluida en el registro único como parte de ese núcleo. Todo eso sirve para demostrar esa estrecha relación que existe, que si bien es cierto no es consanguínea, sí es una relación de afectividad, porque es que acá lo que genera, o sea, mírate que lo que genera la fuente, ¿cierto? El crédito, que es lo que les decía, el daño que es un crédito. Es una relación donde tenemos una víctima y un victimario, si quisiéramos verlo así, y que se genera un daño, y ese daño es un crédito. Y aquí ya vamos a hablar del aspecto personal. Entonces, si tú lo ves de esa forma, vas a lograr determinar y lograr probar, ¿sí? Yo les hablo mucho de la parte probatoria porque quiero, aparte de hablar de lo sustancial, hablar cosas procesales. Entonces ahí tú vas a poder demostrar que más allá de esa prueba directa que es el registro civil, existen otras pruebas que también son directas que permiten inferir la construcción y la ocurrencia de ese daño moral. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que dentro del otro proceso, donde tenemos la familia consanguínea, digámoslo de esa forma, en ese proceso simplemente el Estado también termine siendo responsable. ¿Pero producto de qué? Si se hiciera una buena defensa o si se plantearan elementos importantes de defensa, una de las situaciones a tener en cuenta es, ok, sí, se advierte que usted es el papá, pero ¿qué vínculo realmente tenía con la víctima? Esas circunstancias son las que toca preguntarse para lograr determinar que efectivamente se ha causado el daño. ¿Ves? Entonces, más o menos de esa forma, hay procesos donde tenemos en el mismo proceso a padres consanguíneos y padrastros o padres de crianza. En el mismo proceso, no son pretensiones que se excluyan, porque son dos fuentes de daños distintas. ¿Ves? Son dos fuentes de daños distintas. ¿Qué es lo que lo hace hacer a ellos acreedores? El daño causado. gracias, Bueno, doctor. vale, Jorge. ¿Qué pasa? Otra característica que tiene que tener el daño. Entonces ya hablábamos que el daño tiene que ser cierto, tiene que tener como fuente una licitud, tiene que ser un daño antijurídico y por último debe ser un daño personal. ¿Esto qué significa? Un daño personal nos lleva a analizar algo que se presentó mucho y es frente al tema de los derechos personalísimos. ¿Qué pasaba?
Antes, por ejemplo, de cara con los perjuicios inmateriales, que sería el daño moral, se decía, no, pues eso es algo que la víctima sufre y que, pues, que es intransferible. O sea, yo no puedo decir que yo soy acreedor de ese daño moral porque eso es algo interno, es de la congoja y desazón de la víctima, ¿cierto? ¿Qué pasa? Recuerdan que les he venido comentando, mire, el daño es un crédito. Así que como es un crédito, es algo que puede ser transferible. Y al ser transferible, estamos hablando el daño moral, ¿cierto? Por eso es muy a propósito la diferencia entre daño y perjuicio. El daño moral es algo que es personalísimo. Usted lo sintió usted, ¿cierto? Pero, ¿será que ese daño no va a poder transferirse? Esa es una de las grandes preguntas. Y la respuesta que se ha encontrado es sí. ¿Por qué? Porque se traduce en un crédito. Piensen en este caso. Una persona que está en trabajo de parto dura un tiempo en cuidados intensivos. En ese periodo es tratada de manera inhumana y recibe tratos degradantes, que están plenamente acreditados. Horas después del parto, fallece ella y su hijo. Su esposo sufre congoja y desazón, así que decide demandar. Usted, como abogado del esposo, ¿qué haría o qué le pediría? Acá uno diría, claro, daño moral del esposo, toda, ¿cierto? Pero podemos hablar también que puede existir daño moral que sufrió la mujer que estuvo en trabajo de parto y que recibió tratos degradantes e inhumanos. ¿Por qué? Porque esos tratos inhumanos conllevaron ¿a qué? A que existiera un daño moral, ¿cierto? Y ese daño moral, ¿será que ella lo tuvo, se le causó a ella? Claro, evidentemente, ¿cierto? Pero, ¿será que el esposo va a poder solicitarlos? Sí, ¿por qué? Porque se puede transmitir en virtud de ese principio de transmisibilidad, donde yo no le voy a transferir, ¿qué? No le voy a transferir el daño moral, le voy a transferir el perjuicio. Y como ella nació en la vida jurídica, porque aconteció cuando ella estaba viva, sufrió esa congoja y desazón en vida. Entonces, en el momento en que ella, en ese momento ya entró a su patrimonio, ¿cierto? El crédito, porque se le causó el daño. Ahora, ¿qué pasa? ¿Será que el esposo va a poder demandar en virtud de ese principio de transmisibilidad al hospital producto de ese daño, de esa congoja, desazón que se le causó a la mujer? Sí, pero no porque él lo haya recibido, no es porque él lo haya sufrido solamente él, sino porque a él se le transmitió ese derecho de crédito que se causó con el daño, en el momento en que a ella se le causaron esos daños morales, ¿ven? Entonces, de esa manera, él podría fácilmente pedir daño, eh, daño moral, producto de su congoja y desazón a título personal, y podría pedir los perjuicios morales ocasionados o que ingresaron al patrimonio de su esposa, ¿cierto? En virtud del principio de transmisibilidad. ¿Y cuando se aplica ese principio de transmisibilidad? Es cuando se aplica básicamente las posturas del derecho sucesoral. Entonces, se entiende que a quién se le puede transmitir el crédito, a quienes estén en la línea de sucesión. En este caso, entonces tenemos el esposo al cual podría recibir ese crédito que se le ha ocasionado a la víctima producto de ese daño. ¿Sí, José? Dime. Doctora, ¿tiene alguna referencia de una jurisprudencia de este caso preciso? En este momento se me escapa. Yo realmente tendría que buscárselas tal vez y compartírselas. Lo que pasa es que estos elementos son sustanciales, ¿sí? Yo se los explico es para llevarlos al tema de la prueba. Entonces, por eso es que no les subo las sentencias y demás, se los explico, porque esa parte sustancial, pues no puedo entrar a profundizar de tal manera, porque se me Sí. va toda la clase. Era, Pero me comprometo a buscárselos y enviarles algunas referencias de sentencias para que ustedes las puedan revisar, exacto, ¿vale? sí. Era como para analizar el tema de la cuantificación del daño moral, teniendo en cuenta de que se podría pensar que son dos tipos, por decirlo así, dos tipos de daños morales.
Ok, pues mira, cuando veamos tipologías, porque eso son tipologías, para no seguir ahondando en el daño moral, ahorita vamos a explicar como toda la trascendencia que han tenido los daños inmateriales aquí en Colombia, ¿sí? Y vamos a explicar la última sentencia, o bueno, la sentencia de unificación del Consejo de Estado, donde se establecen como esos niveles, las pruebas y algunos límites que se pensaron o que se proponen para que los jueces y magistrados los adopten. Entonces, ahí la clave para daños inmateriales es esa sentencia de unificación. Bueno, entonces ahí cuando lleguemos ahí, esa referencia sí se la tengo ahí, porque la idea es charlar precisamente frente a la prueba y yo qué voy a pedir, porque aquí estamos, yo lo que quiero llevarlos es al aspecto de pretensión, prueba, o sea, elementos procesales, pretensión, prueba, legitimación, por ejemplo, cosas así por ese estilo que están inmersos dentro del medio de control y que ustedes evidentemente en un proceso judicial se van a encontrar, ¿no? Daira. Doctora, eso mismo se podría dar en los casos cuando hay accidentes de tránsito y va al núcleo familiar, cuando se reclama el daño moral directo por haber sufrido y cuando fallece alguno de los, fallece o hay lesiones que dejan lesiones permanentes, deformidad física permanentes en los otros familiares que van en el vehículo cuando se pide el daño moral por directo y el daño moral indirecto por el daño sufrido por el fallecimiento de un familiar que vaya en el vehículo. Creo que se daría el mismo ejemplo. Exactamente, Daira. De hecho, la jurisprudencia contenciosa, como esos casos son tan recurrentes en el derecho civil, entonces la Corte Suprema de Justicia ha tenido unos pronunciamientos mucho más profundos, digámoslo de esa forma, de cara con el principio de la transmisibilidad. Y en ese tipo de casos es donde más se ha pronunciado la Corte Suprema. ¿Qué hizo el Consejo de Estado? Dijo, sí, eso, recuerden que la responsabilidad tiene como fuente el derecho civil, o sea, esto nace desde el punto de vista histórico del derecho civil, que claro, luego se hace la transformación del Estado, bueno, todas estas cosas que ya ustedes me imagino saben, pero en este escenario el Consejo de Estado adopta muchas posiciones de la Corte Suprema de Justicia y este es un típico caso donde se adopta en virtud de ese principio de transmisibilidad esa posición que aquí también, cuando lo vemos de esa forma, ustedes pueden incluso advertir que en alguna demanda no pidieron una situación que podrían haber pedido, ¿sí? Entonces, ese es el punto al que quiero llevarlos. Carlos, dime. Carlos. Ok. Carlos nos pregunta sobre el límite de la transmisibilidad. Sigamos con el ejemplo de la mujer que murió en el parto y supongamos que tiene nietos. Ellos también podrían demandar. Ahí el límite de la transmisibilidad es el derecho sucesoral. Entonces es como indicar básicamente que ese crédito que se causó va a entrar a la masa sucesoral. Entonces todos los que consideren que tienen derecho dentro de la sucesión podrían entrar y solicitar el crédito. Entonces ahí ese sería el límite, ¿sí? Ya aplicas todas las reglas del derecho de la línea sucesoral. Frente a la certeza del daño, ¿qué pasa? Ya hablamos y ya les indiqué el ejemplo, ese ejemplo me parece súper clave, el del banco. Estoy apuntando aquí todas las sentencias que se las voy a enviar. La idea, y se las indico como referencia, ¿no? No es que de pronto las vayamos a evaluar o algo así, sino como referencia. Voy a buscarte una de licitud, Jorge, creo que es, o Luis. Una del tema ¿cuál me acabas de preguntar ahora? José, ¿cuál me preguntaste? De jurisprudencia sobre el daño moral directo y ese daño, Ah, el principio de transmisibilidad. ese es, correcto. Ok, listo. Y les voy a enviar el de el daño cierto, ¿vale? Esos casos son interesantes porque sientan unas posturas bien chéveres del Consejo de Estado que vale la pena que ustedes las revisen. Insisto, se las comparto como referencias. Bueno, frente a la certeza del daño, ustedes acaban de encontrar
Ya di el ejemplo del banco, ¿cierto? Ahora tienen ustedes una circunstancia dentro de la certeza del daño, es que en el daño puede existir, puede ser un daño consolidado o un daño no consolidado. ¿Eso qué lo marca? La sentencia o la presentación de la demanda cuando van a hacer la liquidación, ¿cierto? El daño consolidado es aquello que ya se ha causado y ha nacido de la vida material, digámoslo de esa forma. Y el daño no consolidado se entiende como aquello que en el curso normal de las cosas, sin sobresaltos mayúsculos, hubiese o fuera a suceder. Que eso es lo mismo que se indica frente al daño emergente futuro y frente al lucro cesante futuro. Entonces, frente a ese escenario, ese daño no consolidado, partimos de un principio de probabilidad del daño. Es altamente probable y la probabilidad, la jurisprudencia la entiende de esa forma. Se entiende que va a ocurrir, que es sin sobresaltos mayúsculos, va a ocurrir. Que en el curso normal de las cosas, sin sobresaltos mayúsculos, va a ocurrir. Entonces, ese es el daño no consolidado. Piensen ustedes, en este caso, que aquí lo tengo. Tenemos un futbolista, ¿cierto? Normalmente cuando nosotros vamos a liquidar lucro cesante, nosotros hablamos de la vida probable, ¿cierto? Ustedes piensen en un futbolista y el futbolista tiene como vida probable 50 años. El futbolista gana 50 millones de pesos, sufrió una lesión producto de la actuación del Estado. Listo. Una de las preguntas es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa con ese futbolista que se supone que tiene una vida probable? ¿Será que yo me voy a la vida probable que me indica la superintendencia financiera, que son 50 años, o 60, no sé los que dije, o yo me voy a la realidad de las cosas? ¿Qué pasa? Cuando nosotros, digamos, en el mundo, en un escenario de la vida cotidiana, no hablemos del futbolista, uno acude a la vida probable, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que la entidad o la misma persona no pueda llegar y desvirtuar esa vida probable. Entendiéndose, por ejemplo, que estemos en un escenario de personas que tienen una, por su árbol genealógico, una alta probabilidad de vivir incluso más de lo que probablemente hubiesen existir. Y en el caso del futbolista, ustedes fácilmente podrían, por ejemplo, demostrar que el futbolista, claro, la vida probable que está, se entiende que son 60 años o 50, pero ¿será que él por todos hasta los 60 años va a tener o va a devengar exactamente el mismo salario? No, ¿cierto? Porque en la práctica y en el mundo real de las cosas, se entiende que los futbolistas tienen aproximadamente como su vida profesional en los 35 años, ¿verdad? Como futbolistas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ahí se puede, esa certeza del daño, se puede en principio, como eso es un principio, una regla jurisprudencial, pero recuerden, prueba directa mata regla, siempre. Tenemos regla jurisprudencial, pero si tengo una prueba, la prueba directa va a matar la regla. Entonces acá, si ustedes logran demostrar que ese daño no consolidado, porque se entendería que en el curso normal de las cosas, si sobresaltos mayúsculos, él hubiese ocurrido, es un daño que se entiende que es futuro, pero probable, ¿verdad? Porque aún no ha nacido, o sea, todavía, y esto se utiliza sobre todo por temas de congestión judicial, de tutela judicial efectiva y demás, que es que de una vez se liquida el daño no consolidado, pero partiendo de esa premisa de verdad. Ahora, ¿qué pasa? Eso es una regla jurisprudencial. Yo puedo desvirtuar que la certeza que se está dando por esa regla va a cambiarse, porque en el curso normal de las cosas, esa persona no va a seguir devengando 50 millones de pesos mensuales hasta su vida probable. Él muy seguramente va a cambiar su rubro a los 35 años. Tenía 25 al momento del daño y a los 35 le va a cambiar. ¿Será que entonces yo voy a liquidar ese lucro cesante conforme a la vida probable? No, yo voy a liquidar conforme a esos elementos de certeza que le estoy dando incluso a ese daño que va a ser no consolidado. Bien, entonces el daño no consolidado no significa que no pueda ser desvirtuado o que no deba ser probado.
Ustedes pueden desvirtuar ese daño no consolidado y pueden también demostrar otras circunstancias que desatienden a ese daño no consolidado. Tenemos acá una sentencia, y esto lo voy a poner como un asterisco, la sentencia de Enrique Lou Murtra, muy seguramente ustedes también la conocen, donde el Consejo de Estado, el Lou Murtra, que había sido una persona que ha ocupado cargos públicos importantes, había sido embajador de Colombia, magistrado del Consejo de Estado y demás, muere. Él, cuando llega al país, estaba sufriendo amenazas y demás, muere. Y el momento en que muere, él no estaba vengando como un alto funcionario del gobierno, él estaba vengando como decano de una facultad. En ese orden de ideas, su ingreso base de liquidación era como 6 millones de pesos. Pensemos, ¿qué hizo el Consejo de Estado? Se alejó de las circunstancias y determinó que en el mundo, en el curso normal de las cosas, Enrique Lou Murtra iba a ser un magistrado en una alta corte próximamente, o por lo menos iba a ocupar un cargo público importante y relevante que conllevara a que él no se iba a quedar simplemente como decano, sino que su escala salarial iba a cambiar. Así que ordenó liquidar conforme a lo que vengaría un magistrado de una alta corte. Sentencia súper discutible, a mi modo de ver. Hubo una indemnización, una reparación del daño más allá de lo que debía ser, pero es una sentencia que está asentada por el Consejo de Estado y que puede ser súper discutible, y da también las herramientas para que entonces en otros casos también se pueda aplicar esa misma lógica, ¿no? Bueno, sigamos. Ya con esto, bueno, acá yo les tenía un caso, pues un caso muy del derecho civil, que es frente a la subsistencia del daño. Bueno, omitámoslo porque eso ustedes ya lo tienen claro seguramente. Con eso vimos las características del daño, ¿sí? Vimos qué características debe tener el daño. Ahora vamos a ver la tipología de daño. O sea, ya en estos elementos de la responsabilidad que tenemos daño, imputación, características, tipología. ¿Cuáles son las tipologías de daños? Los daños se dividen en daños materiales, inmateriales y otros daños. En otros, realmente la jurisprudencia no los llama de esa forma, yo los puse aquí por temas pedagógicos, pero digamos por el momento existe aquí la pérdida de oportunidad, pero muy seguramente van a existir daños emergentes que se van a dar en otros escenarios, teorías emergentes. ¿Qué pasa? Ustedes pueden, acá son daños materiales y daños inmateriales. Los daños materiales, yo realmente los denomino así, por no patrimoniales y extrapatrimoniales, porque se entiende que en el momento en que se causa el daño ya se le genera ya un crédito a la víctima que ingresa a su patrimonio. En ese orden de ideas, hablar de extrapatrimonial sería un contrasentido, porque sería que estaría fuera del patrimonio. Entonces, partiendo de la teoría de hecho de Juan Carlos Henao, se parte es que estamos hablando de daños materiales, daños inmateriales y otros daños. Hoy por hoy, estos son los daños que se reconocen en la jurisprudencia. Materiales, lucro cesante, daño emergente. Inmateriales, moral, salud y bienes constitucional y convencionalmente protegidos. Y otros daños que son autónomos, que todavía la jurisprudencia no los ha encasillado ni aquí ni acá, sí que son otros daños, como la pérdida de oportunidad. Vamos a empezar a hablar de los primeros, del daño material. Para ello, entonces, acudimos al artículo 1613 del Código Civil. Daño emergente, toda erogación presente o futura que tendrá la víctima. Erogación presente o futura. Acá, esto también por efectos de claridad, el daño emergente puede ser futuro, y futuro porque primero no hay nada que lo impida. Y un típico ejemplo de eso, piensa en una persona que que perdió gran parte de su capacidad laboral, ¿cierto? En ese escenario, ella tiene que seguir utilizando pañales. ¿Será que eso es una erogación? Claro, ¿sí? Pensemos que la persona se gasta 200.000 pesos semanales en pañales, 1 millón de pesos al mes. ¿Será que por sus condiciones, una vez que se dicte la sentencia, ella va a seguir teniendo esa erogación? Claro que sí.
Entonces ahí estamos hablando de un daño emergente futuro. ¿Ven? Entonces estas erogaciones presentes o futuras, el daño emergente también es futuro. Ese daño emergente se puede dar por muerte o lesión a personas o a bienes por destrucción total o destrucción parcial. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de la muerte, todas las que sean contraídas por la víctima a causa de la muerte, o sea, todas las víctimas indirectas, es la merma del activo o el incremento del pasivo. Cuando hablamos de la merma del activo, piensen ustedes en este caso. Señor juez, me tocó pedirle prestado 5 millones de pesos a Pepito Pérez para enterrar al muerto, ¿cierto? Ahí, ¿qué pasó? Fue una erogación que él tuvo, pues en ese momento no salieron de su bolsillo, si quisiéramos verlo así, pero esa merma que él tiene de su activo se va a concretar en un punto, porque es un pasivo que él va a tener que pagar, ¿verdad? Y el aumento del pasivo, me tocó pedir prestado los 5 millones de pesos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ustedes van a ver el daño emergente, empiezan a interpretarlo como toda erogación, presente o futura, donde o se merma el activo de la persona, tenía 5 millones, ya no los tengo, o se aumenta el pasivo. No los tengo, no los tenía, pero los presté. Así que mi pasivo ahora es más gordo de lo que era antes y porque en algún momento voy a tener que pagarlos. De esa manera, la muerte conlleva todas esas circunstancias que se puedan dar alrededor de la muerte. Frente al tema del daño emergente, hay muchas dificultades para lograr demostrarlo, principalmente porque la víctima en ocasiones, o las víctimas, los clientes normalmente no son personas que guarden como todas sus pruebas, ¿no? O sea, como la factura de tal cosa, que se ocasionó esto, que tuve que viajar en tal parte. Eso normalmente la víctima no lo tiene, pues es entendible desde el punto de vista, digamos, natural de las cosas. Pero en este caso, sí ustedes deben buscar pruebas directas que logren demostrar esos daños, ¿sí? Y es aquí, por ejemplo, cuando hablábamos de ese juramento estimatorio, ¿recuerdan? Que les planteaba, no es un requisito de la demanda, porque como lo vimos, yo no les hablé nunca en que era un requisito, pero recuerden que el juramento estimatorio es un medio de prueba, así que yo puedo buscar a través de un juramento estimatorio un daño emergente, sí, que me expongo si soy de pronto muy ambicioso y demás, me expongo a poner un daño emergente enorme, que me opongan y me expongo al tema de la sanción también. Pero ustedes pueden proponer un daño emergente a partir de un juramento estimatorio como medio de prueba. Eso lo pueden hacer. Pero siempre procurar llevarle al juez las pruebas directas de ese daño emergente, porque normalmente el juez no logran construir la existencia de ese daño si no llevan pruebas que sean fehacientes y determinantes. Ahí su labor no es tan amplia para lograr demostrarlo. Entonces, esos son escenarios que deben verse y como estrategia ustedes pueden utilizar el tema del juramento estimatorio. Frente al tema de la lesión, ¿qué pasa? Cuando tenemos una lesión, es el típico ejemplo que les comentaba ahora, frente a la víctima, en que se debe buscar la manera de llevar a la víctima a ese punto de resarcimiento evidentemente no restitutivo, ¿cierto? Porque no se va a poder devolver las cosas, pero sí a la manera más cercana de la víctima tenía con interioridad al hecho dañino. Entonces, por ejemplo, pensemos en una persona que quedó en silla de ruedas y vive en un segundo piso. ¿Será que esa modificación que va a tener que hacer a su vivienda no es un daño emergente producto del daño? Claro, es un daño emergente producto de ese hecho dañino. Entonces, en ese orden de ideas, va a poder solicitar esa circunstancia como su daño emergente. ¿Por qué? Porque fue producto de la lesión. Pero ¿será que entonces se puede decir que una persona necesita una silla de ruedas producto del hecho dañino y entonces ella va a pedir una silla de ruedas
pero que tenga que tenga diamantes o ciertas determinaciones técnicas que desde el punto de vista de la salud no vienen al caso, cosas así por ese estilo. No. ¿Por qué? Porque es al estado más cercano que se pueda llevar a la víctima en el que se encontraba al momento del hecho dañino. Entonces, de esa manera se empieza a determinar cómo en ocasiones uno como apoderado desatiende o desadvierte algunas circunstancias que terminan siendo bien poderosas para la víctima y que son daños que se causan y que pueden ser reparados. ¿Tienen de pronto alguna pregunta? Doc, Sí, Jorge. perdón, tengo una inquietud. Usted dice que el daño emergente puede ser se puede demostrar cuando se merma el activo o se incrementa el pasivo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Cojo transporte público hasta la ciudad de Cali y tengo que ir a cerrar un negocio y hay un accidente. Entonces yo puedo ir demandar a la empresa por ese daño emergente en el caso, como yo no llegué a la cita para cerrar el negocio, digamos que tengo un contrato de compra-venta y me hacen efectiva la cláusula pecuniaria, entonces yo puedo cobrar ese daño emergente. Pues es que ahí yo te podría decir, tú puedes estar en presencia de una pérdida de oportunidad, ¿sí? Y la pérdida de oportunidad hoy por hoy es un daño autónomo. Ese es el típico ejemplo que yo creo que ustedes lo han leído en todos los libros, el típico ejemplo del caballo ganador, donde una persona que va a ir a participar en una carrera tiene el caballo así súper top de todo y él va a una competencia y yendo a la competencia tiene un accidente producto de la actuación del Estado. El caballo finalmente nunca puede participar en la competencia, ¿cierto? Porque sufre ciertas lesiones y demás. Entonces se dice, ahí hay una pérdida de oportunidad. ¿Por qué? Porque acá no hablamos desde el punto de vista de la probabilidad, como si lo hago cuando hablamos del hecho del daño futuro, sino que aquí hablamos es frente a la posibilidad. ¿Y cómo yo determino esa posibilidad? La determino por si entre más cerca haya estado de la causación eficiente del daño, porque el daño se causa, pero en su concreción yo voy a estar en presencia de una pérdida de oportunidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué le intuía que usted efectivamente iba a celebrar el contrato? Que tenía que tenía ya era, por ejemplo, un contrato de promesa de compraventa donde estaba determinado que usted iba a las 2 de la tarde, ir a tal notaría con tal persona, ¿cierto? Entonces, ahí entre más cerca estuvo usted de habérsele causado el daño, de haber obtenido ese negocio, de haberlo efectuado y demás, va a ser una pérdida de oportunidad. Entonces, en ese caso, esos casos, igual los voy a explicar un poquito más adelante, es el típico caso en responsabilidad médica, que es donde más esta teoría de los daños por pérdida de oportunidad son hoy por hoy daños autónomos, pero es donde más se ha reconocido, ¿sí? Y es, por ejemplo, un caso donde se plantea esa pérdida de oportunidad desde el punto de vista médico. Es una persona tiene ciertas lesiones, ¿cierto? No, más bien la persona está sufriendo un fuerte dolor en la boca de su estómago. Él acude a una entidad. En la entidad le dicen que tienen que hacerle una endoscopia por de vías digestivas altas. Y en ese momento la entidad no cuenta con esa máquina, la máquina se ha dañado. La persona finalmente muere, ¿sí? Muere producto de un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué pasa? Si yo pido, yo puedo pedir en una demanda los tres. Yo pido por la muerte, ok, se le causó el daño cardiorrespiratorio, le voy a dar la imputación, ok, listo. O yo pido por la pérdida de esa posibilidad u oportunidad, como lo llama la jurisprudencia, de recuperar su salud. ¿Sí? Entonces, esa pérdida de recuperar su salud. ¿Y por qué? Yo ahí no demuestro, mire, él murió producto de no haberse efectuado el examen. Entonces, si eso es lo que tú quieres demostrar, ok, todo depende del acervo probatorio, pero puede
que ese examen dentro de la relación médica o de la causación médica no fuera a ser determinante, ¿cierto? Entonces, ok, pero, o sea, hacer el examen no hubiese significado salvarle la vida, pero el examen sí hubiese permitido, ¿qué? Obtener un diagnóstico y con eso recuperar su salud, ¿sí ven? Entonces ahí hay una pérdida de oportunidad y de esa manera lo entiende la jurisprudencia, pero eso tiene unos elementos que los vamos a ver más adelante. Entonces ahí eso, o sea, no quiero que caigas en el mundo en pensar que podemos estar ante un daño emergente cuando realmente podemos estar en una pérdida de oportunidad. Y ya dependerá, digamos, como las circunstancias en particular, tú cuál le vas a apuntar, ¿no? José, vi que tienes la Gracias, manito Doc. levantada. Vale, Jorge. Doctora, una pregunta. Con referente a esos daños autónomos por falta de oportunidad, ¿se puede alegar también el daño moral? Sí, también. No son excluyentes, porque digamos que en el momento en que la jurisprudencia dicen es un daño autónomo, significa que me lo está llevando a otra tipología, ¿sí? Así que yo puedo tener daños morales y puedo perder la oportunidad en el mismo proceso. Ojo, lo que tienes que ver es exactamente tú por qué vas a pedir el daño moral, ¿no? Entonces, como le decimos, es un daño autónomo, la pérdida de oportunidad, yo le digo, ok, listo. Entonces, como es un daño autónomo, esa pérdida de oportunidad, eh, de ella también se pueden derivar unos daños, que en este caso podría ser el daño moral. De hecho, en varias sentencias, la Corte, el Consejo de Estado lo reconoce los dos como daño autónomo y reconoce los perjuicios morales también ocasionados a las víctimas. Acá dice sobre el daño no consolidado, se aplica el ejemplo del hombre que demandó a Johnson por el uso de asbesto, teniendo en cuenta que tiene cáncer terminal. Ojo, ahí no se trata frente al daño no consolidado, no es frente a la certeza del daño, o sea, el daño tiene que ser cierto, ¿sí? Tiene que tener certeza, o si no, no puede ser reparado, no puede ser no es un daño resarcible. Lo que pasa es que como hay un daño que es futuro, ¿cierto? Que en ese daño futuro o no consolidado todavía no ha nacido a la vida, o sea, por ejemplo, cuando una persona dice yo tengo un lucro cesante consolidado, significa que yo del año 2010 a este año hubiese ganado 20 millones de pesos si no se me hubiese causado el daño, lucro cesante. Si yo hubiese, pensemos que sea un taxi, yo el taxi mensualmente ganaba 100.000 pesos, bueno, 100.000 pesos semanales, entonces llevo 3 años, eso me da X cantidad de dinero, ¿verdad? Ahí es un daño consolidado. ¿Cuándo es un daño, bueno, en este caso un lucro cesante consolidado? ¿Cuándo es el no consolidado futuro? Es cuando, como eso materialmente no ha existido, ¿cierto? O sea, no ha nacido, no se ha expresado en el mundo fáctico, o sea, en este mundo físico no se ha expresado, sino que en el curso normal de las cosas, sin sobresaltos mayúsculos va a suceder. Entonces, en este caso tenemos, mire, una persona que tiene todas esas condiciones, que está súper bien y demás, yo le voy a aplicar fácilmente la tabla de la vida probable y le digo, yo le liquido por vida probable. Yo no sé si usted a los 50, me dice la vida probable que usted se va a morir a los 60, pero usted se termina muriendo a los 40. Sí, eso se llama o se aplica el derecho, un principio de la equidad frente a la actuación del Estado. ¿Y eso de qué depende? Eso se puede desvirtuar, eso es una regla jurisprudencial, así que se puede desvirtuar. Por ejemplo, si tú tienes un caso de una persona que tiene una enfermedad terminal, ¿cierto? Una enfermedad desastrosa, lo lleva a que tú puedes llevar y desvirtuar que esa persona realmente no va a vivir los 50 años que piensa o que se dice por la tabla de la superfinanciera que va a vivir. Tú puedes llegar y demostrar que esa persona realmente va a vivir solo probablemente 10 años, ¿sí? Probablemente. ¿Y cómo lo demuestras? Con pruebas periciales. O es lo mismo, hay casos donde por el árbol genealógico, lo que les comentaba, las personas viven muchísimo y toda esa familia vive mucho, o sea, se espera, todos se han muerto después de los 100 años, piensen.
Entonces, mire, yo le voy a llevar con pruebas que esta familia tiene un periodo de vida probable mucho más alto, mucho más largo. Entonces, esas circunstancias son las que tienes que valorar. No sé si te respondí, si esa era la pregunta, Carlos, me generó inquietud la pregunta, pero creo que esa es la respuesta. Daira, dime. En los casos cuando es transporte y el carro tiene pérdida total, no puede uno decir que porque el proceso duró 5, 6 años, 7 años, uno tiene que pagar el lucro cesante de todo ese tiempo, porque ya el Estado, ya el Consejo de Estado tiene determinado que para algunos casos son 6 meses y para otros casos son 1 año, porque tú no puedes ayudar a que se empeore la situación. Se supone que tú tienes un tiempo probable para volver a la normalidad, sea arreglando el carro o comprando otro, pero no puedes decir que toda la vida te vas a quedar sin el carro dañado, si está dañado o hay la pérdida total. Te pagan el vehículo, pero no la cesación de tanto tiempo. Porque ahí se aplica el principio o el deber de mitigación del daño que le asiste a la víctima. Si ella no aplica o no atiende ese deber de mitigación del daño, se entiende que ella contribuyó a su agravamiento y eso genera una especie de hecho exclusivo de la víctima frente a esas circunstancias, ¿sí? Entonces, piensen que tienen un carro que, producto de X cosa que es imputable al Estado, sufrió una pérdida en una puerta, ¿sí? Y entonces ustedes eran los dueños del carro, era un taxi, y entonces en ese caso ustedes dijeron, no, pues yo lo dejo ahí, lo llevo al parqueadero y yo no tengo con qué arreglar la puerta, así que lo dejo ahí durante 5 años. El Consejo de Estado, bueno, se determina, mire, usted ahí tenía un deber que era el de mitigar el daño. Usted no podía buscar agravarlo. Y esa conducta de ir y dejarlo tirado en un parqueadero conlleva a que usted haya contribuido a la agravación del daño. Y por ende se entiende que es una especie de un hecho exclusivo de la víctima. Bueno, por temas de tiempo vamos a dejar hasta aquí. La discusión en responsabilidad del Estado siempre es apasionante. Espero que sigamos en esa misma línea. Hay cosas que voy a tener que omitir, no darle tanta profundidad porque ya vi que nos puede coger mucho el tiempo. Y quedo con la tarea de dejarle las 3 sentencias, ¿vale? Para que ustedes las tengan ahí como referencia. ¿Las subo a la plataforma o se las envío a Daira? Bueno, chao, cuídense mucho, que descansen. Cualquier pregunta la hacemos en la siguiente clase. Listo, doctora, gracias. Vale. Feliz noche, Hasta luego, doctora. doctora, muy Buen fin de amable. semana. Gracias, Doc. Muy amable.